Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo uno de los postres más clásicos de la ciudad de Buenos Aires, la tarantela de manzanas. Este dulce budín, con su mezcla de pan, flan, manzanas y un toque de nostalgia, es perfecto para compartir en familia o con amigos. Y aunque su nombre nos sugiere un origen italiano, todo apunta a que este postre fue creado a orillas del Río de la Plata. Para prepararlo van a necesitar 600 gramos de manzanas rojas deliciosas, 6 huevos, unas rebanadas de pan lacteado, medio litro de leche, 100 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente, 150 gramos de azúcar molido, esencia de vainilla y ralladura de medio limón, y 150 gramos adicionales de azúcar para acaramelar el molde. Veamos cómo se prepara. Comenzamos con el acaramelado del molde. Se coloca el azúcar en un molde Savarin de 24 centímetros de diámetro. Se deja calentar a fuego moderado y una vez que el azúcar se haya derretido, se apaga el fuego y con mucho cuidado se acaramela todo el interior, ayudándonos con una cuchara para cubrir también el tubo central. Una vez hecho esto, se reserva. Seguimos con el flan. Se colocan los huevos en un bowl. Recomiendo cascarlos por separado cuando se utilizan muchos en una receta, para asegurarnos de que están todos en buenas condiciones. Luego se añade el azúcar, la esencia de vainilla, una cucharadita de té, la ralladura de medio limón, y se bate bien. A continuación se vierte la leche y se sigue mezclando hasta obtener una preparación homogénea. Se reserva y a continuación se prepara el pan. Este es un pan de molde o lacteado y lo preparé yo para que resulte más económico. Se puede utilizar un paquete chico de este pan o cualquier otro que les haya sobrado, ya que es una receta de aprovechamiento. Se retiran las cortezas de las rebanadas de pan. Y luego se untan con la manteca, que deberá estar a temperatura ambiente para que se unte mejor. Se dejan a un lado y continuamos con las manzanas. Se pelan y se cortan a la mitad, se les retira las semillas y se filetean. La manzana utilizada en la receta original es la roja deliciosa y es la que vamos a emplear. Aunque se pueden usar diferentes variedades, creo que por su textura principalmente es la mejor opción. Justo después de cortarlas, se exprime el jugo de medio limón sobre ellas para prevenir que se oxiden. Una vez todo esto preparado, se puede comenzar a ensamblar el postre. Se coloca una capa de rebanadas de pan con la parte enmantecada hacia abajo. Seguida de una capa de manzanas. Y otra capa más por encima.
Se agrega un cucharón del flan reservado para humedecer la primera capa de pan y manzanas. Se cubren las manzanas con otra capa de pan. Y luego se añade una nueva capa doble de manzanas. Finalmente se cubre con el pan restante, siempre con la cara enmantecada hacia abajo. Seguidamente se llena el molde gradualmente con la mezcla de flan. Se presiona ligeramente para que el líquido del flan se infiltre y las rebanadas de pan lo absorban. Se cubre con papel aluminio asegurándolo bien. Se coloca la budinera dentro de otra bandeja y se añade agua caliente hasta la mitad. Luego se hornea a temperatura baja, a unos 150 grados centígrados, durante 1 hora o 1 hora y 10 minutos. Al retirar del horno se puede introducir un palillo para comprobar que esté hecho. Si sale limpio, está listo. Se deja enfriar completamente antes de desmoldar. Por lo general se recomienda mantener en la heladera hasta el día siguiente antes de desmoldar. Y así, con el dulce aroma de las manzanas y su tentador color acaramelado, nuestra tarantela está lista para ser disfrutada. Se dice que este postre fue posiblemente ideado por inmigrantes italianos de Génova que se asentaron en Buenos Aires durante la segunda ola migratoria italiana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el barrio de La Boca. Aunque no hay indicios claros que expliquen por qué se llama tarantela, es un postre que ha tomado dimensiones locales y se ha convertido en un clásico de restaurantes y bodegones de la ciudad de Buenos Aires. Así que, amigos, los invito a preparar esta delicia en sus casas. Si les gustó la receta, no se olviden de apoyar el canal con un me gusta y suscribiéndose para más recetas como esta. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.